Marisa Ruiz y Fernando Peña, ambos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, son parte de los representantes del sector social en el llamado diálogo del pacto eléctrico. Desde la semana pasada se ha dicho que el pacto eléctrico ya está a tiro de hit y personalmente pensaba que ya de lunes o martes se podía anunciar algún tipo de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto se ha avanzado? O si no se ha avanzado nada en el susodicho pacto. Normalmente yo le digo a Fernando que las damas tienen el turno de primero. Ajá. Pero cuando veníamos para acá, digo yo, mira, tú hablas de tu asunto del pacto. Ajá. Y de cómo es que está esa situación, porque yo no voy a las preplenarias, el que va por el ODPP es Fernando, aunque yo estoy trabajando en un equipo de redacción, pero yo prefiero, como tú eres vocero autorizado de los sectores sociales, habla tú de todos los asuntos de ese pacto, que yo voy a hablar de la propuesta a Catalina y de la situación con Catalina. Fernando, en el pacto, ¿qué acuerdo es lo que se le ha llegado en el pacto y qué es lo que no se ha podido consensuar, para usar algún tipo de palabra? Lo primero es que hay una regla máxima. No hay nada acordado hasta que todo esté acordado. Porque justamente lo que ha pretendido el gobierno desde sus mandos centrales es crear la sensación no solo de que todo está resuelto, sino de que hay un pacto inevitable, que todo está asegurado, porque necesitan que el presidente, por segunda vez el intento, diga en su discurso del 16 de agosto que tiene resuelto el problema eléctrico del país. Ustedes recordarán que antes del discurso de febrero, desde Montecristi, el presidente hizo lo mismo. Y posteriormente en la puerta del Congreso, Monseñor Agripino dijo, no, el pacto todavía no está. Lo cierto es que no estaba, porque el gobierno ha retrasado todo esto en la búsqueda de crear mejores condiciones para que lo que tiene en la cabeza se pueda producir. Las plenarias comenzaron forzados precisamente para tratar de simular eso. La impusieron desde el equipo que conduce el pacto y desde el Consejo Económico y Social, desde su dirección. Desafortunadamente, eso hace daño a la posibilidad de que haya un pacto que pueda ayudar a que el país sirva. Pero, ¿cuáles son los puntos como...? Sí, te lo digo ahora por lo siguiente, es que se iniciaron las plenarias y no hay un documento de pacto. Hay algunos insumos que empiezan a producir, no hay un documento elaborado. Incluso los insumos... Pero en la plenaria se tiene que discutir sobre la base de algo. Bueno, sí, hay insumos, cosas que se van produciendo que salieron de la cuarta fase y que se está tratando de componer un documento que recoja los consensos y los disensos, que es lo que debe discutir la preplenaria. Claro. Pero la primera parte de eso, un pequeño porcentaje de cosas que se hicieron sobre la base de una matriz que el gobierno impuso como lógica, se comenzaron a discutir, la llevaron porque impusieron la preplenaria. Los sectores sociales, el sector laboral particularmente, y el sector social en específico, no podían dejar eso vacío, porque aquí hay mucha capacidad de fabricar hasta sociedades civiles. Y en el caso nuestro, quisieron fabricar una sociedad civil para sustituir a lo que hemos estado desde hace más de 2 años, primero que el gobierno discutiendo el tema. No hay un documento oficial. ¿Tú dices que el gobierno trató de crear una representación alterna a ustedes? No, por lo menos quisieron sacarnos. Y algunas organizaciones hasta la sacaron del decreto porque estaban. Y después le trataron de impedir. Eso pasó con nosotros mismos, con el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, y quisieron quitarnos la voz. Lo que pasa es que la articulación del sector social ha sido compacta y además ha tenido propuestas primero que el propio gobierno. El gobierno hizo su propuesta en 18 páginas. El pacto propuso un libro hijo de un estudio del tema eléctrico. El sector social también. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que han querido preparar un documento de consensos cuando todavía estamos discutiéndolo todo. ¿Para qué un documento de consenso? Para decir, se han puesto de acuerdo todo en eso, y con esa capacidad de manipular públicamente medios y conciencia colectiva, dar la sensación de que había un pacto y que estaba resuelto el problema. Mientras no se ha logrado construir un documento de propuesta de pacto. Es más, yo casi sonreía cuando escuché ahorita a Sigún. ¿Por qué? Porque los propios funcionarios del gobierno, cuando se discute el tema, el primer punto es el de la ley, y nosotros decimos, el pacto puede ser de un solo punto, que se cumpla la ley. Sin embargo, ellos dicen, no, pero sí que se cumpla la ley, pero así mismo,
lo han planteado funcionarios del gobierno. O en sea, las discusiones. O sea, un funcionario te ha dejado el cumplimiento de la ley a una interpretación. Así mismo es, pero no solo eso, sino que quisieran una declaración general, acordamos cumplir la ley, pero te dicen abajo, la ley hay que modificarla y no te dicen en qué hay que modificarla. Mira, es que no es posible decir que estamos a la puerta de un pacto cuando el gobierno, número uno, basado en estudios de organismos incluso especializados en eso, como el caso de INECON, está promoviendo la idea de que aquí hay que imponer una tarifa eléctrica al margen de lo que dice la ley, una tarifa técnica al margen de lo que dice la ley, que va a implicar, oye bien, que hasta 700, los que consumen hasta 700 kilovatios les suba la tarifa eléctrica. Y los que consumen, los grandes consumidores, más de 700, le baje la tarifa. ¿Cómo es? Así mismo, sí, así como lo estoy diciendo. Sí, que a los que a ti te va a subir. A ti te va a subir la tarifa. A ti te va a subir, no te y a los que duda. nos están mirando en este momento, le va a subir la tarifa si consumen hasta 700 kilos. O sea, eso es para que uno... Mira, en algunos lugares del mundo se incentiva el consumo. Sí. Claro. Y una empresa eléctrica está supuesta a estimular el consumo. Pero el consumo eléctrico es desarrollo. Ajá. No hay duda. A bajo costo de producción y no como ocurre aquí, que es el segundo problema que está planteado, que ya no solo es el de la tarifa, es que la falta de transparencia lleva a que uno no sepa lo que está haciendo el gobierno. El propio Rubén Bichara dijo que aquí habían, cuando se denunció lo de la planta secreta de la Pinergy, que habrá que estudiar bien quién es y de dónde viene y para dónde va esa empresa y quiénes son sus responsables y sus dueños y los que están detrás. Cuando eso se denunció, se dijo, y dijo el propio Bichara, que aquí había entre 12 o 15 proyectos de ese tipo planteados que estaban ahí. ¿Por qué no transparentamos eso si estamos discutiendo un pacto y estamos haciendo compromisos? Lo que pasa ahora con el tema de los acuerdos de Madrid, que al terminar los acuerdos de Madrid, después de haber incumplido lo que la ley obligaba de que el Estado debía generar, producir la generación licitar 100 megas anuales, nunca lo hizo, y tenía que obligar al sector privado que cumpliera su compromiso de invertir, tampoco lo obligó, porque lo que conviene, ¿sabe lo que es? Lo que están haciendo ahora, mientras discutimos el pacto, que están manejando los contratos de corto plazo, que no resuelven absolutamente nada, que resultan mucho más onerosos, y terminados los acuerdos de Madrid, colocan el país al borde de un problema muy peligroso, que es poner a depender nuestro sistema del mercado spot, sabiendo lo que eso significa y sabiendo que ahí la energía hay que pagarla al cacarazo, no como lo hacen ahora, que hasta le adeudan supuestamente a los pero generadores. aquí hay sectores que se benefician de la deuda, porque a las empresas generadoras le conviene la deuda. No, óyeme, sí le conviene la tasa de interés del 18%. Altagracia. Sí. Una empresa no es para que le deban dinero. Depende. El recurso de capital de comprar petróleo, comprar combustible, operar una planta, de los volúmenes de capital de trabajo que requiere una empresa generadora. Es un costo importante que tú agregas, que a ti te tengan una deuda con marcos de incertidumbre, que tú nunca sabes cuál es su recuperación. Entonces, ellos no, tú puedes decir, ellos no pierden. No pierden. Pero ¿cuánto significa eso? En términos del costo operativo. El costo de operación y el costo de capital de trabajo que yo tengo que asegurar, con una incertidumbre absoluta de cuál es mi tasa efectiva de recuperación de capital de operaciones. Entonces, tú dices, oye, los bancos pierden cuando te hacen un préstamo y la garantía es una casa. No, ellos no pierden. Pero el negocio del banco no es vender casa. No. Ese no es su problema. Eso es un problema que tú le agregas. Costos que muchas veces son intangibles, que muchas veces no se ven, pero que están ahí y que los saca de su centro de actividad. Entonces, eso es un problema. Pero yo pienso en lo del pacto eléctrico, y discúlpame, Franklin, si ibas a hacer una pregunta ahora, que sería bueno si el público que está ahí en su casa, que conozca si es que hay algo que se haya avanzado, porque ¿cuánto tiempo tienen reunidos? Mira, ayer se comenzó en las discusiones, a pesar de que lo están haciendo con toda la irregularidad del mundo y para lograr el efecto público que denunciamos, y que los sectores sociales dijeron la pasada semana, hay un plan para freír el pacto eléctrico. El nivel de festinación es tan grave que ayer, por ejemplo, sabiendo que no hay acuerdos definitivos sobre nada, ni sobre un solo punto, no hay ningún acuerdo definitivo, porque todo está sujeto a lo que falta y a lo que nadie lo conoce, que no se lo han entregado todavía de manera ordenada.
Ayer lo que se produjo fue, sobre todo de gobierno y de sector empresarial, el cuestionamiento de las propias propuestas que se llevaron después de haber sido examinadas en el comité de redacción y en el comité de trabajo. De una parte nada más que sirve. Salieron entonces cosas que hay que volverlas a discutir precisamente porque al llevar un documento desordenado que no responde a un documento de pacto, que no parte de ver el problema de las bases en que se pacta, del problema de la ley, sino sencillamente las propuestas sueltas que fueron agarradas y ordenadas como supuestos consensos, se crean las condiciones para que la dificultad sea mayor. No hay ninguna posibilidad de discutir un documento de pacto si usted no tiene una visión de conjunto de él, no puede discutirse. Ese ha sido el gran problema. Discutir fraccionariamente el problema eléctrico. No saber en qué yo me baso para hablar de un plan de expansión, qué energía necesito, cuánto, de qué tipo. Pero volvemos a lo mismo. La corporación eléctrica, el gobierno que va a tener que hacer las propuestas fundamentales, porque el sector privado va a defender sus intereses de negocio que son válidos. Precisamente, es legítimo. Es legítimo. Precisamente el sector privado, en una entrevista que tuvimos aquí en Enfoque Matinal, se quejaba de que el gobierno no le daba los documentos, la documentación de las propuestas que iban y no sabían de qué se iba a hablar. El sector gubernamental le respondió diciendo que sí, que le había entregado. Ahora, ¿hasta dónde el sector privado no se siente cómodo con la incursión del sector gubernamental en el negocio de la producción eléctrica con Punta Catalina? Parecería que a partir de ahí se acidificaron las relaciones. Y el gobierno le pidió al sector privado una charla del presidente en la Cámara Americana de Comercio que participara en el negocio eléctrico junto con el gobierno. Los empresarios se rieron y se miraron. ¿Cómo que participemos ahora si el gobierno ya comenzó? ¿Qué les falta? Oye, des en cuenta de una cosa. El gobierno decide por su cuenta Punta Catalina, el proyecto más grande de inversión pública que ha hecho este país en toda su historia republicana. Sí, son técnicamente más de 2.000 millones. 2.040 millones, precio de la licitación, salido de la licitación, de dólares, millones de dólares. Ya, si tú le preguntas a los expertos, te van a decir, eso anda más allá de 2.600 a esta hora. Y nosotros estimamos que puede llegar a 3.000 millones de dólares. Porque tú dices, no es solamente construir la planta, hay que hacerle las conexiones del lugar. Entonces, ¿cómo saco la energía que produce esa planta? Es un albur y cuesta dinero. Una línea de transmisión a 345 cuesta dinero. La presa de Palomino y nada más se hizo una línea de 2. O sea que se hizo una presa, 700 millones de dólares, pero no se hizo la línea para sacar la Bichara energía. está hablando también de una planta y no de 2 como estaba previsto. Entonces, pero tú dices, hasta si dónde, estamos en un pacto, la pregunta que le dice el sector privado, conforme o fíjate inconforme lo que pasa, si estamos en un pacto con todos los actores sociales involucrados, las empresas, los trabajadores, el sector social y el gobierno, una de las cosas básicas, cumplimos la ley, nos acordamos y nos comprometemos y establecemos un régimen de consecuencia para el incumplimiento, la sanción ante el incumplimiento. Aseguramos que el sector social, el sector eléctrico, es un sector de alta inversión, significa de largo plazo. Los riesgos del sector eléctrico no son una fábrica de mosquiteros. Cuando tú estás hablando de cualquier proyecto de 50 megavatios, de 100 megavatios, tú estás hablando de centenas de millones de dólares. Entonces, eso significa que es norma del sector eléctrico en el mundo entero. Planificación de largo plazo, un plan de expansión de largo plazo, una industria que además es una cadena, la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Tú no estás hablando de cualquier cosa, esas son las empresas más grandes de este país. Un plan de expansión que te da los indicadores fundamentales y la información necesaria al sector privado, que en este país, con la ley de capitalización, se abrió las puertas al sector privado, porque se entendía que el Estado Dominicano no podía sufragar el volumen de inversión que requería el sector energético. Muy bien, entra el sector privado. El sector privado necesita horizontes claros, necesita saber qué es lo que veo a largo plazo, de qué manera voy a participar en ese mercado. Eso es por ley. La ley 125 establece que es por licitaciones públicas, abiertas, competitivas. Pero entonces, nada de eso ocurre con la transparencia y la oportunidad que se requiere. Yo quiero mezclar una cosa con la otra, porque creo que lo que Marisa está diciendo mezcla una cosa con la otra. Una,
el pacto contempla la discusión de un plan de expansión. Sí, sí, claro. No solamente eso. Perdón. Asume plantearlo y discutirlo y establecer las condiciones sobre las que se tiene que de ese pacto se definieran los lineamientos de ese plan. Porque tú sabes qué es lo que pasa. En el caso particular del sector eléctrico, yo tengo que decir, ¿cuál es mi demanda? ¿Quién tiene la información de demanda? ¿Las distribuidoras son de gobierno? ¿Las líneas de transmisión es un monopolio de Estado? El sector transmisión es estatal. ¿Cuál es mi capacidad? Las hidroeléctricas son todo estatal. Eso está definido. Entonces, todo eso está definido y se acepta. No, está definido, se acepta y se reconoce. Eso no hay problema. Tenemos que hacer la pausa, pero yo me planteo lo del plan de expansión, que yo creo que es fundamental. Yo fui cuando dieron el primer Picasso de Punta Catalina, pues yo soy de Nizao. Y cuando fui estaban ahí Marcelo Jorge, y bueno, había dos administradores, ex administradores de la antigua CDE. Yo le dije a Marcelo, yo era una joven reportera en 1982. Cuando usted era... Cuando además se anunció el plan de expansión que contemplaba esas dos plantas. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. En 1982 el plan de expansión de la CDE promovía 4 plantas termoeléctricas que iban a ser 4 Itabo, nada más se construyeron 2. Y yo le dije, estas 2 plantas son Itabo 3 e Itabo 4, fuera de Jaina, pero era el plan de expansión de esa época, que creo que fue el último plan. Trujillo, en el plan de desarrollo eléctrico del trujillismo, planteó energía nuclear para 1965. Bueno, vamos a la pausa, porque eso es demasiado lejos.